Sí, señor. Aquí estoy súper coco, corriendo. Jon Uriarte. Ya ves. Vamos a dar un paso en el tiempo. Tú nunca habías hecho radio, pero el medio te llamaba. Quiero saber quién llamó a la puerta. Si la radio a ti o tú a la radio. La radio a mí. No llamé yo. Se presentó un amigo mío, Alberto, en el restaurante de mi familia, donde yo trabajaba. Cuando murió mi padre, yo tenía 15 años, me tuve que poner a trabajar. Y entonces me viene un día y me dice, Jon, ven corriendo, que hay una radio en la que necesitan voces. Era una radio pirata. Mi amigo era muy de derechas y la radio era muy de izquierdas, pero son las cosas que pasaban en los 80. Y ese día fuimos los dos para que nos cogieran, a ver a quién le cogían, y cosas de la vida me cogieron a mí. Jon Uriarte, buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, a que lo sepas, ya te has presentado tú solo. Sí, bueno, un placer además estar aquí entre gente que tiene la ilusión de dedicarse a esto, lo cual ya es una cosa digna de aplauso. ¿Qué sensaciones te vienen a la cabeza cuando pisas suelo universitario? Pues mira, me huele a partida de mus en la cafetería, que es de las cosas que pude testar yo, porque claro, yo a los 18 años me llaman para la radio, ya más en serio, y entonces coincide con que yo termino COU y ya no tiene mucho sentido para mí en aquel entonces hacer universidad. Ahora sí creo que debería haberla hecho, pero en aquel entonces ni tenía tiempo ni tenía tampoco, sinceramente, muchas ganas. Pero sí me recuerda eso, me recuerda la ilusión que se respiraba en las universidades, la sensación de inocencia, bendita inocencia, que ojalá no la perdierais nunca. ¿Cuándo empieza esa ilusión en Jon Uriarte por la radio? Bueno, realmente yo soy más de televisión, siempre me ha gustado mucho la televisión y siempre he sido un animal televisivo, me refiero al estar sentado en un sofá y devorarlo todo. La radio la escuchaba, evidentemente, y mucho, pero llega un momento en el que sucede esto que te cuento, me llevan a una radio que además era pirata, ahí empiezo a crecer poquito a poco y un día me llaman porque les gusta la voz que yo tenía para hacer unos anuncios de una marca de una tienda de vaqueros que había en Bilbao, y allí que me presento. Y todavía es el día que recuerdo el olor al aroma menforsan, que era el aroma del aire del ambientador que había en el lugar donde entré. Ese olor, cada vez que lo huelo, otra vez, es industrial, no existe en las casas, pero cada vez que lo huelo, sobre todo en cines, digo, esto huele a radio. Qué bonito. Eso fue lo que me enamoró de la radio. Y esa sensación, ese sentimiento, no lo he tenido ni después cuando he hecho cosas mucho más gordas. ¿Y esa sensación antes? Sí. Cuando tú eres joven, cuando eres un niño, el entorno de... ¿Recuerdas alguna escena, alguna imagen en tu casa? Bueno, sí. ¿En torno al transistor? En la cocina. En la cocina estaba la radio. En mi caso es en la cocina, precisamente con mi madre, escuchando la radio. Con mi madre escuchando la radio, el cómete la cena y si no te lo pongo mañana para desayunar, porque yo era muy mal comedor, ¿quién me iba a decir ahora? Que he engordado. Pero yo escuchaba la radio en aquel entonces. ¿Quién te inculcó el hábito de escuchar la radio? Yo creo que realmente mi madre, porque en casa cuando había algo importante, sobre todo, fíjate, cuando aquí estaban los partes, ni siquiera los informativos, eran los partes, ¿no? Lo que escuchábamos de chavales. Y luego... el amor por el fútbol. Y hablando de tu madre, en tu casa de pequeño, ¿recuerdas alguna estampa, alguna imagen en torno al transistor? Recuerdo además que había uno de los puntos que tenía era Radio Luxemburgo. Y yo siempre decía, quiero escuchar yo Radio Luxemburgo. Que luego lo ponía y decía, vaya tostón, ¿no? Pero, sobre todo porque no entendías nada, pero además el tono tampoco es que me emocionara. Pero me parecía muy exótico que tuviera esos nombres de países que jamás imaginaba yo que podría llegar a estar. Jon, ¿con qué comunicador o con qué espacio radiofónico empezaste? Ese programa que tú de pequeño decías, quiero escucharlo. Carrusel Deportivo, pero yo eso sí, no olvidaré jamás el día en el que el Athletic gana en Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, gana la Liga, y ese día, con los dedos encogidos de los pies, con un cómic en casa de mi primo en la misma página sin moverla durante los 90 y tantos minutos, esperando a que terminara el partido, no ya el del Athletic, sino el del Real Madrid, para que fuéramos campeones de Liga. Aquello era radio en estado puro. ¿Esa radio está ahora? Sí está. La verdad, incluso está mejor en algunas cosas. O sea, hoy en día... Antes era como muy distante. La radio te hablaba como un señor que te habla desde un púlpito. Ahora la radio es mucho más cercana. Sí que es verdad que ya hay una mayor complicidad con
con el oyente. El oyente participa mucho más. Esto comenzó en los 80, en los 90, luego se perdió un poco y ahora está volviendo otra vez a eso, ¿no? ¿Qué echo de menos? La transición tuvo una cosa muy buena y es que podías poner cualquier disco, decir cualquier cosa y no tenías a alguien que te llamaba y te decía que te va a denunciar. Ahora estamos en lo políticamente correcto y lo aborrezco. ¿A día de hoy te ha llamado alguien? No, yo surfeo muy bien. Soy hijo de tasquero y además vengo de una tierra muy complicada. Durante los años 80 y 90 fue muy complicado y había que saber surfear. Entonces yo, fíjate que hago humor y jamás he tenido... Solamente una vez me llamó una señora porque puse una canción del Príncipe Gitano, la de In the Ghetto, esa y tal, y nos reímos mucho y dijimos, ¿qué será este hombre? ¿Estará vivo? Y nos escribió su hija diciendo, está vivo, es mi padre y no os metéis más con él. Y dije, perdone, tiene usted razón. Y desde entonces no hemos vuelto a reírnos de este señor. Pero vamos, salvo esto, nunca más. ¿Consideras que el periodismo es un oficio o una profesión? Ambas cosas. Ambas cosas. Es profesión porque tienes que amarla y de alguna manera pues tiene que ver con el arte, ¿no? Pero también un oficio, y es que el oficio también es arte. El que te gane las alubias con algo no significa que deje de tener ese encanto y ese esfuerzo que puede tener cualquier otra cosa. Y tú te darás cuenta que cuanta más radio haces, más estás modulando esa forma de hacer de radio que tú tienes. De alguna manera es como si fuera una arcilla que vas dándole forma. Yo empecé haciendo voces, haciendo imitaciones en la radio. Ahora iremos a eso. No tienes que despreciar nada en la radio porque todo, absolutamente todo es radio. Y no hay nada que sea más que otra cosa. De hecho, hoy en día ya prácticamente todo es un magazine enorme, de 24 horas. Hablemos de tus inicios. Empiezas en el 84 en una radio pirata. Sí, Chomi Maru y Ratia, una radio pirata. ¿Cómo es eso? Pues eso, que me llama un amigo, me dice que vayamos allí. Era surrealista. Hacíamos un programa que se llamaba Palangana Musical, que poníamos canciones, dábamos cursos de angoleño, inventados. A Sambo, Tereguna, ¿Empiezas a imitar personajes? Empiezo a hacer imitaciones de personajes. Yo, de hecho, mando una cinta en el año 84, cuando aquellos los 40 principales hacían un concurso que se llamaba el concurso Disc Jockey, en el que cogían al que ganaba de toda España, y yo mandé uno a Radio Bilbao, a la cadena SER, y en ese concurso no me cogieron, pero se quedaron con quién era aquel loco que hacía tantas voces en aquella cinta. Y a raíz de eso me llaman y me dicen que necesitan una voz parecida a la mía para hacer de un vaquero que hablaba, soy malo malón, un vaquero que tenía una voz así. Y luego porque yo hacía voces de los dibujos animados de aquel entonces. ¿De Barrio Sésamo? Sí, o sea, pues por ejemplo, pues... Hola, niños y niñas, sí, soy la rana Gustavo. O... Sí, señor, aquí estoy súper coco, corriendo. Entonces, todos esos personajes que hacíamos en aquel entonces, los personajes no solamente esos, sino, por ejemplo, Silvestre. ¡Maldito canarito, me voy a partir los dientes! Entonces, todos esos personajes que en aquel entonces formaban parte del imaginario compartido, del universo que compartíamos todos, porque solo había 2 canales, y que todos dominábamos, ¿no? Y por eso me cogieron. ¿Llegaste a hacer voces de un actor porno? Sí. Yo ya doblaba políticos. Entonces, en las salas de doblaje están muy pegaditas unas de otras y es muy caro poder alquilar una de ellas. Y entonces en la de al lado faltaba la persona, uno de los hombres que tenía que hacer una peli porno, el doblaje por primera vez al euskera, o segunda vez, vamos, pero no había muchos. Y no llegaban y me dijeron, oye, ¿te animas tú? Porque nos está saliendo una pasta. Y digo, vale, yo con tal de probar algo diferente. Entonces yo llego con una chica al lado, muy modosita, así, como braga cuello vuelto, así, como muy alta ella, o sea, todo lo contrario a la lujuria. Yo tampoco es que fuera el más lujurioso del mundo, estábamos los dos ahí puestos, y me mira y me empieza a hacer gemidos y a hacer cosas. Yo no sabía que duraba tanto una peli porno, porque claro... ¿Cuánto dura? Mucho, yo no había visto tanto una peli porno, ya la verdad te digo, pero hora y pico. Y luego además habla mucho, que tampoco sabía que hablaban tanto, habla mucho. Pero el problema es que era, claro, yo lo decía en euskera y tal, pero luego tenías que hacer besos y gemidos y cosas. Entonces, ¿y John, has hecho la declaración de la renta? Empiezan ahí a hablar. Sí. No, pero empezaba a hacer así. Y entonces llega un momento... ¿Los besos es tú a ti mismo? Tú a ti mismo besándote en la fuerte. mano. Y luego, sí, claro, porque a la chica no le vas a dar. Eso no conoces de nadie. También es verdad. Y llega un momento en el que tienes que empezar a gemir. ¿Qué me pasó? Que me hiperventilé, me mareé y me caí. Y entonces tuvimos que parar y al de un rato volví a empezar y dije, es que el mundo del sexo no está hecho para mí. No, hermano, soy de Bilbao. Eso, quieras que no, ayuda poco. Empiezas con 18 años en la cadena SER. Sí, la cadena SER. ¿Ese primer momento en el que Jon Uriarte habla al micrófono? Impresionante. Eso sí que... Ahí es cuando me enamoré de la radio. Además era un estudio, era un ático, muy coqueto para aquella época, y no cabíamos.
porque éramos un montón de personajes. Entonces, una de las chicas que hacía de Pirula, uno de los personajes, se sentaba en mis piernas casi siempre porque no había asientos para todos. Entonces yo me cascaba 3 horas de programa con una chica en mis piernas, que por poco que pesara, pesaba, pero me daba igual, estaba feliz, porque yo hacía un personaje, hacía algo que veía yo que eso me gustaba. Y veía yo, ahí empecé a ver que era el camino. De hecho, soy la oveja negra de la familia, o sea, yo acabamos vendiendo el restaurante porque yo no seguí con ello, porque yo apostaba por la radio. Y recuerdo que cuando lo hice, un veterano de la radio me dijo, que en la radio no se gana dinero, ¿eh? Estás cometiendo un error. Y dije, bueno, ya, pero es lo que tiene el amor. Completamente de acuerdo. Antes de llegar a COPE, pasas por Radio Bilbao, Radio Euskadi y luego Punto Radio. Sí. Quiero que me cuentes cómo llegas a COPE, porque es de la mano de Ramón García. Sí, de la mano de Ramón Chu, de Ramón García, que es como mi hermano. Pues nos dicen que no nos renuevan en Punto Radio, no entendíamos nada porque éramos los que teníamos más audiencia de todos los programas y nos quedamos con una mano delante y otra detrás. Entonces Ramón me dice, no te lo vas a creer, me acaban de decir si vamos a COPE. Y le digo, pues yo igual no voy a Bilbao porque no tiene mucho sentido esto. Y me dice, no, hombre, quédate y tal, no sé qué. Entonces me convence en buena hora, entonces me quedo, nos vamos a COPE. Pero lo que mejor es cómo me lo cuenta Ramón, que esto sí que vas a alucinar. Eran los últimos días, la última semana, yo voy por Avenida América, yo tengo un escarabajo del 75 viejito descapotable, sin calefacción ni nada, azul marino. Muy bonito. Sí. Entonces, me voy con el escarabajo y de repente veo, yo soy muy despistado, y veo que en Avenida América no venía nadie o sea, según iba yo, iba solo y por el otro lado estaba como cortado. Miro y me para la poli y me dice, no, puede usted circular, pero ahora párese un instante porque por el otro carril viene el Papa. Y digo, ¿cómo? Sí, que ha aterrizado. Bergoglio. Bergoglio no, Ratzinger. Y digo yo, ¿qué me está diciendo? Sí. Entonces me paran allí, entonces justo llega el Papa móvil, llega a mi altura, y en ese momento me mira, claro, veo un tío que está en un descapotable solo en el otro lado, y me bendice. Y en ese momento suena el teléfono, y me dice Ramón, Uriarte, ¿estás sentado? Sí, no te lo vas a creer, ¿qué? Que nos quieren contratar en COPE, o no te lo vas a creer tú, nos ha bendecido el Papa. Entonces, qué bueno. Aquella sí que fue buena. ¿Crees en el destino? Sí, creo que cada uno se hace el destino, pero también creo que hay gente que nace con suerte y gente que nace estrellada y tiene que pelear mucho y que no es justo. Es decir, si todos naciésemos partiendo de la misma línea, me parecería que existiría el destino, pero lo que existe es otra cosa, que es el forjarte tú el destino. Aunque no os lo creáis, que os lo tenéis que creer, Jon Uriarte es el 50% de las mañanas COPE. Bueno. El otro 50% es Carlos Herrera, y es que Carlos Herrera nos ha dejado unas palabras para ti. Hombre. Señoras, señores, me alegro especialmente de que ustedes, me escuchen, que lo sepa, un programa en el que de vez en cuando salgo yo, pero aparte de eso lo tienen que escuchar por todo lo demás, una cosa quita el sentido, que lo sepas. Jon, que lo sepas. ¿Cómo es Carlos Herrera en las distancias cortas? Pues un tío muy fácil de llevar, pero conmigo es, primero, tremendamente educado. Tremendamente generoso y tremendamente amable. Y no lo digo porque sea mi jefe, lo digo porque de verdad es un tío que el primer día que le dije, ¿qué quieres que haga? Me dijo, lo que te dé la gana. Y le dije, ¿pero cómo que lo que me dé la gana? Sí, lo que quieras. Tú ya eres mayorcito, ya sabes. Seguro que lo vas a hacer bien. Lo único que me dijo es, no entiendo cómo vives en Madrid pudiendo vivir en Bilbao, que se vive fenomenal. Eso es lo que me dijo. Y yo he tenido mucha suerte, porque tanto Expósito como Herrera han sido dos jefes que me han dejado hacer lo que me ha dado la gana, y además son dos tíos con los que me llevo muy bien. Expósito, amigo del programa. Que más con Expósito, porque con Expósito hemos tenido muchas aventuras juntos. Y, ¿en el extranjero? Sí, y prácticamente hemos dormido hasta juntos, casi. Oye, Jon, vamos a darle un giro a la entrevista. Bien. Porque la gente no lo sabe, pero una de las partes fundamentales a la hora de hacer un programa de radio también es la publicidad. Uh-huh. Y no toda la publicidad está grabada. No, hay muchas cosas que son en directo. También hay cosas en directo. Te tengo preparado una cuña publicitaria. Uh-huh. No sé si te atreverás a hacerla conmigo. Sí, hombre, un placer. Ya sabes lo de los hermanos Fernández. Son muy amables. Sí, en este programa diremos Hernández. Hernández, perfecto. Voy a poner una sintonía. Uh-huh. Y si te parece, vamos allá. Hernández son muy amables. Si usted ha dicho últimamente, ¡uy, qué bien me vendría aquí una buena alfombra! Es el momento de comprar los Hernández, que son muy amables y ofrecen ahora sus alfombras con un descuento de hasta un 60%.
Por prestigio, son los Hernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora un 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio. Ya sabes, calle General Martínez Campos 22. ¿Y el outlet? Hernández son muy amables. ¿He pasado el casting? No has pasado el casting, sí, claro. Menos mal. Pero también te digo una cosa, que no hay dos cuñas iguales en directo. O sea, la puedes hacer... Si usted ha dicho últimamente que bien vendría aquí, o si usted ha dicho últimamente... Yo no hago dos iguales, porque de eso se trata. Eso es lo bonito de la publicidad, que por cierto, hay gente que denosta la publicidad currando en este medio. Los que estudiáis aquí en la uni, la publicidad es lo que os va a dar de comer. Nunca lo olvidéis. Los clientes. Son los clientes. Nunca lo olvidéis. Menos mal que me has sacado el tema. Tú no te acordarás, pero tuvimos el privilegio de ir a tu programa y de que nos entrevistases en directo. Sí, sí. Y nunca se me olvidará, relacionando la palabra publicidad y radio, ese momento en el que haces flexiones ficticias en el micrófono. Sí, sí, sí. Entró una compañera tuya en el estudio Sí, sí. y para que ustedes hagan una idea, Jon Uriarte, en medio del estudio principal de COPE, en una mano el papel Sí. y en otro un café humeante. Sí. Empezabas, 1, A veces es un martini, 2... Justo. Era un martini. Claro, porque era un viernes. Y sí, estabais de celebración, correcto. Sí, teníamos un cumpleaños, Correcto. obviamente no bebes antes del pero sí lo tenía allí puesto y era un martini. Un martini cubierto de un café Bite. Sí, porque claro, nosotros también salimos por la página y tampoco vas a salir ahí con los hielitos y con la aceituna, pero sí. En ese momento me di cuenta que quería dedicarme a esto, Jon. Sí. Claro, me gustaba el café Entonces, claro. y no me gusta hacer flexiones, No, pero ahora que dices que es alcohol tampoco voy a decirlo. No. De todas formas, es que eso forma parte de la publicidad. O sea, el hecho de que si tú no te la crees y no te lo pasas bien, mira, en eso el maestro es Pepe Domingo Castaño, un tío que es capaz de hacer que toda España disfrute con una cuña de motosierras. Eso solo puede hacer un genio. Y ese es Pepe Domingo, que nos ha enseñado el camino. Quiero hacerte esta pregunta, se la hacemos a todos los invitados y tengo ganas. ¿Cuál fue tu primer sueldo y en qué te lo gastaste? Yo creo recordar que fueron 6.000 pesetas, creo recordar. ¿En euros? 6 euros, ¿no? Te lo compro. 6 euros. Te lo 6 compro. euros son 1.000 pesetas, ¿no? 6 por Pues 6, 36 euros. 36 euros. 36 euros. ¿Y en qué te lo gastaste? Me lo gasté en un jersey con una amiga. Quedé con una amiga Qué bueno. y le digo, tengo que comprarme un jersey. Y me dijo, vale, y voy a gastar el primer sueldo. Pero salí, además es probablemente el jersey más horroroso que me he comprado en mi vida. Pero esas cosas que tienes que gastar y dije, voy a gastar. Y Un gasté. jersey. Sí, el sueldo de todo el mes. ¿Qué tenía estampado? No, era azul con un ribete blanco por delante y además era como muy horterísima. Horroroso, o sea, tú lo ves ahora y dices, tendrían que haber metido en la cárcel al que lo hizo. Pero en aquel momento pues me hizo mucha ilusión. Jon Uriarte, ha sido un placer tenerte esta noche en Que lo sepas. Pues un placer estar con vosotros y además, insisto, estar con gente que tiene la ilusión por esta alcachofa o por esas cámaras que al final son las que, no olvidemos, son las ventanas de este mundo, las únicas que quedan y que como un día las cierren ya no sabremos qué es lo que pasa. Y hablando de cámaras, ha llegado el momento de que lances tú Que lo sepas. Pues mira, para los que estáis o queréis dedicaros a esta profesión, yo siempre digo lo mismo. Creatividad y creatividad. Dadle siempre una vuelta de tuerca a todo. Solo hay 3 trucos para esto. 1, currar más que nadie. 2, levantarte y decir tengo ganas de ir a currar aunque no las tengas. Y 3, ser más creativo que nadie. Es la única forma de sobrevivir. Que lo sepas.